Hechos, capítulo 9. Ya se nos han leído los dos primeros versículos, así que vamos a leer a partir del 3, ¿vale? Y vamos a leer hasta el versículo 19, aunque hoy nos vamos a centrar en los versículos del 10 al 19. Pero para entrar en contexto, pues vamos a leer Hechos 9, del 3 al 19. Mas yendo por el camino, esto es Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien, hasta aquí esta lectura y esta preciosa historia, ¿verdad?, en la vida de Saulo de Tarso, aquel hombre que iba a Damasco con un propósito totalmente distinto. Él estaba persiguiendo a los discípulos del Señor. Y su celo era tal que había pedido cartas al principal sacerdote para ir a Damasco y perseguir a los cristianos. Si hallo algunos cristianos, los traigo de presos a Jerusalén para que sean castigados. Pero rumbo a Damasco él tuvo ese encuentro con Jesús que iba a cambiar el rumbo de su vida. Y realmente es así. Vemos un Saulo de Tarso y vemos después un apóstol Pablo. ¡Qué contraste! Parece mentira, ¿verdad?, que sea la misma persona. No solamente es que usara otro nombre, de Saulo a Pablo, sino es que realmente la dirección y el objetivo de su vida cambió totalmente. De perseguir al Señor pasó a predicar el Evangelio. Y es interesante cómo el Señor transforma la vida de las personas. Así ha sido con muchos de nosotros. Quizás no ha sido algo tan espectacular, ¿verdad?, como fue la salvación de Saulo o de Pablo. Quizás no ha sido algo tan espectacular, pero ha sido algo igual de glorioso. Es la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo trayendo salvación y vida al corazón. Todos aquellos que hemos venido al Señor Jesús podemos decir que ha transformado nuestras vidas. Si tú has creído en el Señor Jesucristo y tu vida sigue igual, hay un interrogante muy grande sobre tu cabeza. ¿Sabes? ¿Habéis visto esto? Salen los tebeos, un interrogante muy grande sobre tu cabeza. ¿No ha habido cambio en tu vida? ¿Tienes los mismos gustos, prioridades, intereses ahora que dices que eres cristiano que antes de serlo? Es imposible. Es imposible.
Si eso es así, es que no has experimentado el nuevo nacimiento, no has recibido vida espiritual realmente. Hay un cambio, hay una transformación porque Dios lo dice y porque Dios lo hace. ¿La conversión qué es? Es un cambio. Es un cambio que si vas andando en una dirección giras totalmente y vas andando en la otra. Y eso es algo evidente, no solamente para la vida de aquel que lo experimenta, sino de los que están a su alrededor. ¿Cómo ha cambiado esta persona? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque es un cambio que nace en el corazón. No es un cambio exterior. Pablo lo expresa en Efesios cuando dice: Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿No es un cambio? ¿No es un cambio? Estando muertos el Señor nos ha dado vida. ¿No eso es un cambio? Es un cambio tremendo, ¿verdad? Estando muertos espiritualmente y Él nos dio vida en el Señor Jesucristo. Ahora nuestro corazón late verdaderamente para las cosas de Dios. Y eso es lo que Dios obra en el corazón. La gracia de Dios transforma a los pecadores en santos. A los pecadores en santos. Aquellos que son enemigos de Dios en hijos de Dios. Aquellos que son esclavos del pecado en siervos de Cristo. Cambio. Una transformación profunda en el corazón. Un cambio de rumbo en la dirección de nuestras vidas. Pero es un cambio, como digo, que se origina en el interior. Es del interior hacia afuera. El cambio verdadero ocurre en el corazón. Es algo que solo Dios ve, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el corazón de las personas? Nosotros nos vemos y vemos la fachada y nos vemos y nos hemos peinado, si nos hemos arreglado, pero el corazón hay, el corazón. Yo no veo vuestro corazón, Dios sí. Dios sabe cómo están nuestros corazones, ¿verdad? Y cuando realmente la semilla del Evangelio cae en buena tierra y lleva fruto, se manifiesta, ¿verdad? Todo árbol bueno, nos dice la Escritura, da buen fruto. El árbol malo da mal fruto, ¿verdad? Pero es ese cambio que el Señor produce, y es un cambio del interior hacia el exterior. Después se refleja en nuestros rostros, se refleja en nuestra actitud. ¿Te vienes a la fiesta? No, no voy a la fiesta. El Señor me ha salvado y yo no participo de las cosas del mundo. Bébete esto, bébete lo otro, fúmate esto, fúmate lo otro. No, el Señor me ha salvado. Hay un cambio que se evidencia, ¿verdad?, en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo. Y esa es la maravillosa obra de Dios en el corazón. Hay personas que evidencian cierto cambio, pero no es un cambio que nace del corazón. Es un cambio que nace de fachada. Entonces, ¿qué pasa? Pues van a la iglesia, aprenden a comportarse como cristianos, aprenden a vestirse como cristianos, a hablar como cristianos, a citar las Escrituras, pero no han experimentado un nuevo nacimiento. Y sabéis, esto al final se manifiesta. Esto al final se ve. Esto al final te das cuenta que son de corta duración. Parecía que eran cristianos, pero dejaron los caminos del Señor. Y dice la Escritura, si hubieran sido de nosotros o de los nuestros, habrían permanecido, ¿verdad? Pero se fueron para que se mostrase que no estaban con nosotros. Hay un cambio que nace en el corazón, y por eso es que hemos de cuidar tanto nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, nos dice la Escritura, que dice, guarda tu corazón. Yo no sé si vosotros o las hermanas tenéis macetas, ¿verdad? ¿Y qué tenéis que hacer con las macetas? Coge agua y riégala, y ahora la pones en el sol, y ahora la quitas del sol porque tiene demasiado sol, y ahora llueve y sacas la maceta que se riegue. ¿Y qué haces? La cuidas, ¿verdad? Ayer que llovía veías a las personas que sacaban las macetas a la calle, como si el agua de lluvia fuera especial, y lo es, ¿verdad? La cuidaban, quiero lo mejor para mis plantas, ¿verdad? ¿Cómo cuidamos nuestros corazones? O simplemente no los cuidamos. Si no los cuidamos, realmente manifiesta que hay poca vida. O más que poca vida, es que no hay vida espiritual. Necesitamos cuidar nuestros corazones. Necesitamos el agua de la palabra de Dios. Necesitamos leer las Escrituras. Necesitamos orar, tener comunión con el Señor. Necesitamos cultivar nuestra comunión con Dios. Porque eso realmente es lo más importante para nuestras vidas.
Ese cambio que el Señor operó en la vida de Saulo de Tarso es el mismo que hemos experimentado muchos de nosotros. Y si no es así, es para que consideres realmente si tienes vida en Cristo. Y si no, el Señor está con los brazos abiertos, ¿verdad? Al que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. El Señor siempre acoge a aquel que viene a Él con un corazón necesitado, ¿verdad? Corazón humilde. Saulo experimentó ese encuentro con Jesús. Aquel que iba a perseguir a los cristianos en Damasco se encontró con aquel al que perseguía, ¿verdad? Jesús le salió al encuentro. Y de una manera sorprendente su vida fue transformada. Hasta el punto que decían de él, aquel que nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¡Qué contraste! Por eso tuvo problemas al principio Pablo, que los discípulos no querían juntarse con él. Es lógico, ¿verdad? Si conocemos a una persona que lo que hace es buscar a los cristianos, azotarlos, llevarlos presos a las autoridades, pues tú te apartas de él, ¿verdad? No, si viene por aquí yo me voy por allá, ¿verdad? Cuando dijo que realmente se había convertido, se había encontrado con Jesús, nadie se quería juntar con él, evidentemente. Hasta que poco a poco, ¿verdad? Fueron tomando confianza y vieron que hubo un cambio en su vida. Este hombre ha sido transformado por la gracia de Dios y entonces ya no lo podían rechazar, ¿verdad? Tenían que aceptar la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Hace un par de semanas llegamos en la historia esta hasta el versículo 9. Allí dejamos a Saulo en casa de Judas, en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Interesante, ¿verdad? 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Yo no he pasado nunca por esta experiencia, pero 3 días son muy largos, ¿eh? ¿Habéis escuchado, por ejemplo, el testimonio de ese terremoto que ha habido en México? Decían algunos, es que parecía eterno, es que parecía que no se acababa. Eran segundos de temblor de la tierra y parecía eterno, ¿verdad? Lo largo que se hace un momento cuando quieres que cese, ¿verdad? Que pare. Saulo estuvo 3 días sin ver, ciego, sin comer y sin beber. Tuvo un tiempo para reflexionar. Yo creo que el Señor le dejó ese tiempo para que reflexionara, para que realmente meditara. En primer lugar, su vida pasada en cuanto a fariseo, ¿verdad? Celoso de la ley, y darse cuenta de que había estado luchando en contra de Dios. Él, sinceramente, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba luchando en contra de Dios. Y qué bueno es cuando las personas toman un tiempo para reflexionar de su situación espiritual delante de Dios. Tristemente se reflexiona poco. Muchas personas andan por la vida, van para arriba, van para abajo, en sus quehaceres y en la rutina de la vida y se paran poco a reflexionar, a pensar en las preguntas vitales del ser humano, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas preguntas trascendentales que todo ser humano necesita hacerse. Reflexionar realmente. ¿Qué propósito tienen nuestras vidas? ¿Por qué nuestro corazón sigue latiendo? ¿Por qué seguimos respirando? Y es bueno cuando las personas se paran en su ajetreo de la vida y consideran y reflexionan en su situación espiritual delante de Dios, delante de ese Creador, ante quien un día vamos a estar cada uno de nosotros, delante de Dios. Hay circunstancias en la vida que son propicias para ello. Aquí tienes la experiencia de Saulo, yendo a Damasco, le aparece el Señor, ¿verdad? Cae a tierra, se queda ciego. Era una situación en su vida propicia para que él reflexionara, para que él meditara. A veces hay circunstancias en la vida, ¿verdad? Pueden ser falta de salud, enfermedad. Vas a los hospitales y están llenos. No hay camas libres. Madre mía, ¿verdad? El pecado
lo que ha causado. Pecado, la muerte, la enfermedad, ¿verdad? Hay circunstancias en la vida que nos llevan a reflexionar. Puede ser enfermedad, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser circunstancias que no tienes trabajo, dificultades económicas, pueden ser tantas cosas. Y a veces es bueno pues pararnos en un momento en esas circunstancias. En esas circunstancias que a veces da la impresión que se agolpan, ¿verdad? Dice, parece que las malas noticias no llegan de una en una. Parece que te llega una y después te llega otra, y fíjate, y todo coincide, parece que todo coincide. En esos tiempos es bueno que paremos y consideremos, y meditemos en qué es lo que el Señor quiere decirnos. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, porque Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro, ¿verdad? Y es bueno que en esas circunstancias que muchas veces nos encontramos en la vida nos paremos y meditemos. No vayamos como locos, como aquellos que cierran los ojos, tropezando con todo y tirando para adelante, no. Es bueno pararnos y considerar, sobre todo, qué es lo que el Señor quiere decirnos, ¿verdad? Ahí estaba Saulo de Tarso, 3 días. ¿Alguna vez te has saltado alguna comida? Y seguro que tienes unas ganas de meterte algo en la boca, ¿verdad? 3 días sin comer ni beber, ciego, considerando ese encuentro que él había tenido con Jesús. Esta es una historia donde hay 3 protagonistas. El primero es Saulo de Tarso. El segundo es Ananías, un discípulo de Damasco, que ahora vamos a ver un poquito de él. Y el tercero, por supuesto, y principal protagonista es el Señor. Ahí está el Señor. El Señor es el que se apareció, ¿verdad? El que paró a Saulo de Tarso. El Señor es el que le dijo, ves a Damasco y te se dirá lo que debes de hacer. El Señor es el que se apareció a Ananías, que ahora lo veremos, y le dijo lo que él tenía que hacer. El Señor es el que puso de acuerdo a Ananías y Saulo para encontrarse. El Señor es el que va dirigiendo toda la historia, también de nuestras vidas, ¿verdad? Y el Señor es el principal protagonista de esta historia. Versículo 9, y vamos a ir viendo, versículo 10, hasta el final del capítulo. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Muy bien, Ananías no aparece más en las Escrituras, aparece en este texto, y luego en el capítulo 22 del libro de Hechos, Pablo cita de Ananías. Hubo otro Ananías, ¿verdad? Pero aquel no anduvo en los caminos del Señor, los primeros capítulos del libro de los Hechos. Pero Ananías, ¿quién era este Ananías? Lo primero que vemos es que era discípulo del Señor que vivía en Damasco. Ya estuvimos viendo cómo en Damasco había una gran comunidad de judíos. ¿Recordáis? Saulo había pedido cartas a los principales sacerdotes para las sinagogas que había en Damasco. Si había sinagogas, es que había varias. Posiblemente habían bastantes sinagogas en Damasco. Se estima que había más de 10.000 judíos en aquellos años en Damasco. Muchos de esos judíos habían creído en el Señor. No todos, pero muchos habían creído en el Señor. No sabemos cómo llegó el Evangelio a Damasco. Es posible que cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, nos dice que habían medos, partos, elamitas, los de Mesopotamia, estaban de muchas partes del mundo, judíos piadosos que habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta, ¿verdad?, de la Pentecostés. Y dice que volvieron a sus casas. Es posible que algunos fuesen de Damasco. No podemos decir que sí, no podemos decir que no, pero es posible, es una posibilidad que cristianos, judíos piadosos que vivían en Damasco, después de ir a Jerusalén, vinieran convertidos, ¿verdad? Es posible también, dicen algunos comentaristas, sugieren que desde las regiones de Galilea, en donde Jesús tuvo gran parte de su ministerio, hubieran cristianos, judíos, creyentes que hubieran emigrado a Damasco, porque no estaba muy alejada geográficamente, ¿vale? Tú buscas miras en un mapa dónde está Galilea y dónde está Damasco y no está muy lejos. O sea, también podría ser, ¿verdad? Personas que habían seguido al Señor, que habían creído en Jesús y que eran de la región de Galilea, que hubieran emigrado por alguna causa a Damasco.
Sea como fuere, en Damasco había discípulos del Señor. Tenemos a Ananías, ¿verdad? Pues este ejemplo, que vivían allí. Y además habían refugiados. ¿Quiénes son los refugiados? Son aquellos desplazados, ¿verdad? Últimamente se escucha mucho, ¿verdad? De los desplazados o de los refugiados. Y por diferentes causas tienen que desplazarse, dejar sus casas, dejar su tierra, dejar quizás a su familia, irse a otros lugares. Bueno, en aquellos días hubo desplazados, hubieron refugiados. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se desató una persecución, ¿verdad?, contra los cristianos. Y Saulo estaba allí persiguiendo a los cristianos. Recordáis que Esteban fue apedreado y murió, y muchos de los cristianos, de los judíos que habían creído en el Señor, principalmente helenistas, con trasfondo griego, salieron de Jerusalén, salieron de Judea. Recordáis, en el capítulo 8 vimos a Felipe, fue a parar a Samaria. Pero muchos llegaron a Damasco. Muchos llegaron a Damasco como refugiados, buscando refugio, buscando protección, escapando de la persecución, ¿verdad?, de Saulo y de los judíos en Jerusalén y en Judea. Muy bien, en el capítulo 22 nos dice algo que Pablo cita acerca de Ananías, y es interesante. Hechos 22 y versículo 12, aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Y dice, Hechos 22, 12. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Muy bien, ¿qué nos dice aquí Pablo de Ananías? Nos dice que era varón piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Ananías era piadoso, era temeroso de Dios y además con un buen testimonio. Esto nos dice algo del carácter de este hombre. Ananías vivía en comunión con Dios. Ananías cuidaba su relación con Dios. Es como esa planta que he mencionado antes, ¿verdad? Él oraba a Dios, él leía las Escrituras, él vivía una vida de piedad. ¿Qué significa piedad? Temeroso de Dios, apartado del mal, que sabe escoger, que sabe andar en su vida diciendo esto no me conviene, esto tampoco me conviene. Yo sigo por el camino es estrecho, ¿vale? El camino del cristiano es estrecho. Nos dice la Escritura que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Es imposible que alguien entre por la puerta estrecha y camine por el camino ancho. Es imposible. Es triste, a veces ves a cristianos así. Se dicen cristianos, pero andan por el camino ancho. Perdona, el camino del cristiano es estrecho. Es un camino de bendición, pero es un camino estrecho. No es un camino ancho. Y no puedes pretender decir soy cristiano cuando vas danzando en este mundo con todo lo que este mundo ofrece y disfrutando de los placeres y de todo aquello que el Señor llama, ¿sabéis cómo? Pecado. No. El pecado es una ofensa en contra de Dios. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos entrado por la puerta estrecha, ¿y dónde estamos? En el camino angosto. El camino no es ancho, es angosto, pero es el camino que dice que nos lleva a la vida eterna. No es una decisión por Cristo, no. Muchos piensan que sí, yo ya hice mi decisión por Cristo, yo ya recibí a Jesús en mi corazón y ya está, a partir de ahí yo tiro para adelante y vivo mi vida. No, la vida del cristiano es en ese camino estrecho. Es una decisión por Cristo, sí, todos los días. Todos los días. Es vivir para el Señor. No es yo creí en el Señor Jesucristo y ya soy salvo, el Señor me ha salvado, Él me perdona mis pecados porque yo pido perdón y el Señor me perdona porque Él lo ha prometido. No es esa vida. Es decir, yo quiero andar en el temor de Dios. Yo quiero vivir en comunión con Dios. Es cuidar la planta, es cuidar nuestros corazones, es regarlo con las Escrituras, es orar, es vivir, es algo mucho más interesante, mucho más placentero de lo que muchas veces pensamos. ¿Verdad? A veces pensamos que la vida cristiana es aburrida. Ahora tengo que ir a la iglesia, ahora tengo que esto, ahora tengo que lo otro. La vida cristiana, dice el Señor, fíjate cómo lo expresa.
De su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la vida cristiana. Y a veces, hermanos, no tenemos ríos, tenemos riachuelos. Y a veces los riachuelos se secan, ¿verdad? Y tenemos que buscar al Señor. Él es la fuente. Y Él es el que trae a nuestras vidas bendiciones espirituales que son mucho más valiosas que oro o plata. Mucho más de lo que te puede ofrecer este mundo. Pero eso está ¿dónde? Eso está en el camino estrecho. Eso está en los caminos del Señor. Y no en lo que este mundo ofrece. Ananías, varón piadoso según la ley y de buen testimonio. Un hombre que cultivaba su comunión con Dios. Y lo veremos ahora, ¿verdad? En un diálogo que tiene con el Señor. Un hombre usado por el Señor para servirle en la vida del apóstol Pablo, el que sería el apóstol Pablo. Una aplicación para nuestras vidas que podemos ver aquí es que si queremos ser usados por el Señor, debe de haber devoción, comunión con Dios y, en segundo lugar, un buen testimonio. No podemos servir al Señor de cualquier manera. No podemos servir al Señor de cualquier manera. No podemos estar 6 días de la semana danzando la fiesta de este mundo y el domingo voy a la iglesia a servir al Señor. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Debe de haber una devoción al Señor diaria. Como digo, una decisión por Cristo diaria. Una comunión con el Señor diaria. Y un buen testimonio. Ese fruto que muestra lo que hay en nuestros corazones. Un buen testimonio para la gloria de Dios. Debemos de ser coherentes con la fe que profesamos. No, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo soy cristiano. Y a veces los incrédulos te miran. Tú dices que eres cristiano, ¿verdad? Y a veces traemos vergüenza al Evangelio con nuestro testimonio. Debemos de ser coherentes. Yo soy cristiano y no debemos de tener ninguna vergüenza ni temor de vivir como cristianos. Y que si el mundo se escandaliza, que se escandalice. Debemos de vivir como cristianos en este mundo, siendo, ¿qué nos dice el Señor? Luz. Vosotros sois la luz del mundo. Si somos la luz del mundo, es porque el mundo está en oscuridad, ¿verdad? Pero tenemos que dar testimonio con nuestras vidas de que realmente vivimos coherentemente el Evangelio. No es yo hice la decisión y vivo... No. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? El Señor le dijo a Ananías, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, en el versículo 10, heme aquí, Señor. El Señor en una visión llama a Ananías y su respuesta es la de un siervo dispuesto para servir a su Señor. Heme aquí. Si leemos en Génesis 22, cuando el Señor llamó a Abraham, no vamos a buscarlo, pero recordáis, ¿sabéis qué dijo Abraham? Heme aquí. Cuando el Señor llamó a Moisés, ¿sabéis qué dijo Moisés? Heme aquí. Cuando el Señor en Isaías dijo, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sabéis qué respondió Isaías? Heme aquí. La respuesta del siervo del Señor es esta: heme aquí. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando el Señor nos llama por medio de su palabra para que le sirvamos? ¿Heme aquí? ¿O es un ahora no? El Señor te llama por medio de las Escrituras, pone el deseo en tu corazón para que hagas algo y puedes decir, heme aquí, Señor. O ahora no, Señor. Ahora no tengo tiempo. O no tengo ganas. O tengo otras prioridades. O excusas, ¿verdad? Todos son excusas delante del Señor.
Ananías respondió: heme aquí, Señor. Ananías, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo en el versículo 11: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le da unas instrucciones claras y concisas. Ananías, levántate y ves a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Verdad? Primero le dice: ves a la calle que se llama Derecha. El Señor sabe dónde nos encontramos. El Señor sabe la calle, el piso, el número, todo de nuestras vidas. Y el Señor sabía dónde estaba Saulo de Tarso. Ananías, ¿veis cómo el protagonista principal es el Señor? Es el Señor. Ananías, levántate y ves a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso. La calle que se llama Derecha es interesante, que todavía se puede identificar en la ciudad de Damasco. Es una calle de más de 1 kilómetro de longitud y muy recta en comparación con las demás. La calle que se llama Derecha. Recordemos que la ciudad de Damasco tiene el honor de ser la ciudad más antigua del mundo que ha sido habitada ininterrumpidamente. Damasco es la ciudad más antigua del mundo habitada ininterrumpidamente. Y la calle Derecha todavía se puede encontrar allí. Actualmente, en esa calle hay una capilla. ¿Sabéis qué nombre lleva, no? Ananías. La capilla de Ananías, ¿verdad? Que se identifica con la casa de Judas. Esto según la tradición. Puedes mirarlo en internet, Pues la capilla de Ananías en Damasco y verás allí lo que la tradición dice. Tampoco es que estuviera allí o allá, ¿no? Pero se puede identificar por lo menos la calle. Dice: y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Ahora, imaginaros lo que el Señor le está diciendo. Cuando escucha esto, Ananías le diría: ¿cómo? Que busque al mayor enemigo de los discípulos de Jesús. Que busque al mayor enemigo de los discípulos de Jesús. Saulo de Tarso era conocido. Su fama como perseguidor de la iglesia se había extendido. Y el Señor le dice a Ananías que busque a Saulo. Es curioso. A veces pensamos como que el Señor te dice las cosas un poco fuera de orden, ¿no? Podría haber dicho: Ananías, Saulo se ha convertido. Ves a buscarle. No le dijo eso. Le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, casa de Judas, y busca a Saulo de Tarso. ¿Qué pensamientos pasarían por la mente de Ananías, verdad? Saulo de Tarso. A lo mejor le vino como un flash a su mente la muerte de Esteban, donde estaba Saulo allí guardando la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban. Le vendría a la mente los azotes y cárceles de los discípulos en Jerusalén. Quizás él tenía refugiados de Jerusalén en su casa. Estos son especulaciones, Quizás conocía a cristianos que habían salido huyendo de Jerusalén por causa de la persecución, por causa de Saulo de Tarso. ¿Qué es lo que le bombardearía su mente en ese momento, verdad? El Señor le pide a una oveja que busque al lobo, ¿verdad? Pero aquel lobo llamado Saulo había experimentado una transformación producida por la gracia de Dios que transforma vidas. Fijaros al final del versículo, dice: porque he aquí, él ora. Ahí le da una pista. Porque he aquí, él ora. ¿Quién? Saulo. ¿Qué hace? Ora. Saulo ora. Le está dando una pista. La oración es al alma lo que el aliento al cuerpo. Un cristiano ora. Un cristiano ora. Es el aliento del alma. El tener comunión con Dios por medio de la oración. Saulo, durante 3 días sin ver, sin comer, sin beber, seguro que dedicó un buen tiempo a reflexionar, a meditar, a orar. Incluso por su sanidad: Señor, dame la vista. De repente ciego, ¿verdad? Señor, dame la vista. Señor, guíame. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? He aquí, él ora. Buscando dirección para su vida,
el Señor le dijo, ves a Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. Ves a Damasco. Buscando dirección para su vida. El versículo 12 dice, ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Veis? El Señor le muestra una visión a Saulo acerca de Ananías y una visión a Ananías acerca de Saulo. ¿Qué está haciendo el Señor? Está dirigiendo las cosas. En el capítulo 8, ¿qué es lo que vimos? Felipe y el etíope eunuco, ¿os acordáis? Felipe estaba por el norte, el etíope eunuco estaba por el sur y los puso, ¿verdad?, juntos. Aquí el Señor de la misma forma está dirigiendo los acontecimientos. Le muestra a Saulo la visión de un varón que se llama Ananías, no cualquier otro, no, la visión de un siervo, de un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías le muestra en la visión, ¿verdad?, acerca de Saulo. El Señor dirige, el Señor guía según su voluntad. Ananías debía de buscar a Saulo para imponer las manos sobre él y él recibiese de nuevo la sanidad de sus ojos, la vista. Pero Ananías no lo tiene del todo claro. Y Ananías le explica al Señor la información que él tiene acerca de Saulo. Es interesante, ¿verdad? Es interesante que Ananías le explica al Señor. Vamos a leerlo, el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, ahora le va a dar información al Señor. He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué está haciendo? Ananías está informando al Señor. Como si el Señor no lo supiera, ¿verdad? Como si el Señor no supiera quién era Saulo. Pero Señor, ¿estás seguro que me estás pidiendo esto? Ananías le expresa sus temores al Señor. Ananías sabía quién era Saulo de Tarso, fíjate que lo sabía, sabía cuál era el trasfondo, ¿verdad?, el currículum que tenía este hombre, cómo había perseguido a los santos en Jerusalén. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad, Señor. No está mal expresar al Señor nuestros temores. No está mal. El Señor siempre está dispuesto a escucharnos. Incluso le podemos informar de los detalles. Y a veces lo hacemos, ¿verdad? Nuestras oraciones informamos al Señor. No está mal. El Señor lo sabe y tanto que lo sabe, pero no está mal. No está mal que nosotros llevemos nuestros temores, nuestras luchas delante del Señor. Aunque sabemos que no hay detalle que se le escapen al Señor, ¿verdad? Él lo sabe absolutamente todo. Y es aquí donde cito el versículo que ha mencionado nuestro hermano Iván antes, que Pablo citó en Filipenses 4, por nada estéis afanosos, ¿verdad?, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones, que el Señor no es omnisciente, claro que el Señor lo sabe todo, pero sean conocidas. Si hay algo que perturba mi alma, el Señor me exhorta, tengo la libertad de ir delante del Señor y exponérselo. ¿Recordáis a aquel rey Ezequías en el Antiguo Testamento? Que recibió cartas, ¿verdad?, que le amenazaban de Senaquerib, que iba a invadir a Judá y que él iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. ¿Y qué hizo Ezequías? Dice, extendió las cartas delante del Señor. Extendió las cartas delante del Señor. Mira, ¿no lo sabía el Señor? Claro que lo sabía. Pero allí lo puso delante del Señor. Mira, esto es lo que hay. Y es lo que hizo aquí Ananías. Señor, ¿estás seguro? Saulo de Tarso ha hecho esto, es así, es asá. ¿Cómo quieres que vaya allí? El Señor lo sabe perfectamente. Pero el Señor nos exhorta y nos anima a que por nada estemos afanosos, sino que elevemos nuestras peticiones delante del Señor en oración y ruego. Y después, ¿qué nos dice? Nos da una promesa, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios.
algo que puede experimentar el Hijo de Dios, la paz de Dios. ¿Recordáis Ana, la madre de Samuel? Como no tenía hijo y ella le pedía al Señor un hijo, y como ella derramó su corazón delante del Señor, ¿verdad? Y después de derramar su corazón delante del Señor se levantó, dice, no estuvo más triste, ya lo ha puesto delante del Señor. Y es una forma de que nuestras almas se descarguen del peso, de las preocupaciones, de las luchas, de los temores, de los afanes de la vida. Cuando vamos delante del Señor y extendemos nuestras cartas, mira, Señor, lo que me pasa. Y el Señor promete darnos paz, paz, en medio de las situaciones difíciles y adversas. Ananías estaba temeroso y se lo dice al Señor. El Señor le dice en el versículo 15, ve, y entonces le explica, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muy bien. El Señor escuchó los temores de Ananías y le dio un poco más de información para que él supiera. Información que sin duda le tranquilizó, sobre todo cuando el Señor le dijo, instrumento escogido me es este. Allí donde te envío ya no es el lobo, ¿verdad?, que persigue a las ovejas, ahora es una oveja también. Ha habido esa transformación, ese cambio en su corazón, por la gracia de Dios. Nosotros no podemos escoger a nuestros hermanos en la carne, ¿verdad? No podemos escoger a nuestros hermanos. Tampoco podemos escoger a nuestros hermanos en la fe. Lo que nos hace hermanos en la fe es tener un Padre en común. Tenemos al mismo Dios. Pero yo no escojo a mis hermanos en la fe. El Señor sí escoge a sus hijos, ¿verdad? Y aquí que vemos a Ananías, podía decirle, Señor, escoge a cualquier otro, ¿verdad? No, el Señor escoge en su gracia. Lo que le tocaba a Ananías era aceptar y recibir a Saulo como su hermano en la fe, como hijo del mismo Padre, que es Dios. El Señor había escogido a Saulo, instrumento escogido me es este. En Hechos 22 dice lo que Ananías le dijo a Saulo, ¿verdad? Cuando fue a verlo, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Eso era lo que el Señor iba a hacer con Saulo de Tarso. El Señor le dio esa pista a Ananías de cuál sería el alcance de la labor de aquel hombre escogido por Dios, ¿verdad? Salvo por la gracia de Dios, y enseguida el Señor ya lo comisiona a una labor. Llevarás mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y en presencias de los de mi nación. Realmente era un hombre escogido, ¿verdad?, para la predicación del Evangelio. Podemos ver su salvación y también su comisión, como el Señor lo comisionó, ¿verdad?, al apostolado. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo soportaría en sus propias carnes el sufrimiento por causa del Señor. Aquel que había sido un perseguidor de la Iglesia se convertiría en perseguido. Y sin duda los sufrimientos de Pablo por el Señor forjaron su carácter como un verdadero instrumento del Señor. En 2 Corintios hay aquel pasaje, no vamos a leerlo, donde él menciona, ¿verdad? De los judíos he recibido 3 veces 40 azotes menos 1, he padecido naufragios, he estado en peligros de ladrones, peligros en la ciudad, peligros en los de mi nación, peligro entre falsos hermanos, ¿verdad? Y él va ahí todos sus sufrimientos. Ya lo había dicho el Señor. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, desde su salvación, podía estar bien seguro que lo que le esperaba era esto: sufrimientos por causa del Señor.
Pero él dijo también en 2 de Corintios, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él se gozaba, ¿verdad?, en todo aquello que venía a su vida, porque todo lo recibía como de parte del Señor. Dad gracias en todo, lo dijo el apóstol Pablo. Dad gracias en todo. ¿Gracias en todo? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto lo mencionaba Santiago, ¿verdad? El carácter cristiano, de que saber que todo lo que viene a nuestras vidas está dirigido por el Señor, y a los que Dios ama todas las cosas les ayudan a bien. El propósito del Señor es formar el carácter de Cristo en nosotros, para que seamos instrumentos para su gloria. Eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros, hacernos conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, al recibir más información de parte del Señor, fue y siguió las instrucciones divinas. Impuso las manos sobre Saulo para que fuese sanado y recibiese el Espíritu Santo. Es curioso que el Señor... ¿De dónde venía Saulo de Tarso? ¿Había salido de qué ciudad? De Jerusalén. En Jerusalén estaban los apóstoles del Señor. ¿Por qué el Señor no usó los apóstoles para la salvación de Saulo de Tarso? ¿Por qué no quiso? Quiso usar a un cristiano sencillo llamado Ananías, de una tierra lejana, en la ciudad de Damasco. Pero el Señor podía haber usado a los apóstoles, si los apóstoles estaban en Jerusalén, que leemos en los capítulos anteriores, y Jerusalén era la ciudad donde estaba Saulo. ¿Por qué el Señor no obró allí? Bueno, el Señor tiene su momento, ¿verdad? Y tiene sus instrumentos para cada cosa. También dijimos, ¿verdad?, ¿dónde había ido el etíope eunuco a adorar? A Jerusalén. ¿Dónde estaban los apóstoles del Señor? En Jerusalén. ¿Por qué no se convirtió en Jerusalén? Porque no lo tenía el Señor. El Señor tenía diseñado que él iría leyendo al profeta Isaías, ¿verdad?, el camino a su tierra, y envió allí a Felipe, ¿verdad? El Señor tiene sus propósitos para todas las cosas. El primero en tener comunión con Saulo fue Ananías. El primero en ver el milagro de la gracia de Dios en la vida de una persona. No hay milagro más grande que la transformación de un alma. Hay muchos milagros, ¿verdad? Leemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor levantó a los cojos, dio vista a los ciegos, resucitó a Lázaro, ¿verdad? Milagros del Señor, pero no hay milagro más grande que la transformación del alma. Porque eso es traer vida donde hay muerte. Y eso solo lo puede hacer Dios. Traer vida donde hay muerte solo lo puede hacer Dios. Es la conversión de una persona totalmente en sus sentimientos, en su intelecto, en su voluntad. Es una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué nos dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18, ya acabando, dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Muy bien, tal como el Señor le había mostrado en una visión, así sucedió. Ananías impuso las manos, Saulo fue restaurado en su visión y fue bautizado por Ananías también, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Los primeros hermanos con los que Saulo tuvo comunión fueron los hermanos de Damasco, aquellos a los que él iba a perseguir. Es posible incluso, como he mencionado, que tuviera relación, comunión, con refugiados también de Jerusalén. Y dice, Saulo estuvo en Damasco algunos días. Muy bien, aquí dice, leemos algunos días, y luego en el versículo 23 dice, pasados muchos días. Aquí pasa algo, ¿verdad? Nos dice que estuvo en Damasco algunos días, y aquí nos dice pasados muchos días. Bueno, aquí hay un intervalo que Lucas no nos narra. Lo veremos en la próxima predicación, en otros pasajes de las Escrituras. Vale, Saulo se convirtió, estuvo en Damasco, dice algunos días.
Luego él salió fuera de Damasco, fue a Arabia, estuvo varios años fuera y él regresó a Damasco, y entonces es cuando dice, pasados muchos días, ¿vale? Ahí en medio hay como un paréntesis en la vida del apóstol Pablo que Lucas no nos narra. Lucas no nos dice nada de que Saulo estuviera en Arabia, ¿verdad? Pero sí lo dice Pablo en el libro de Gálatas, y lo veremos la próxima ocasión en otros pasajes, como él da un poco el desarrollo, la cronología, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió con su vida? Cómo después fue a Jerusalén, cómo después volvió, después los hermanos lo sacaron, se fue a Tarso, después Bernabé fue a Tarso a buscarlo para traerlo a Antioquía, y nos da un poco su recorrido, ¿no? Pero vemos cómo él estuvo por unos días con los discípulos que estaban en Damasco, siendo un discípulo más del Señor con ellos. Muy bien, hemos visto una vida transformada por la gracia de Dios, Saulo de Tarso. La vida de un discípulo piadoso y de buen testimonio dispuesto a servir al Señor. Ananías, heme aquí, Señor. Y vemos al Señor moviendo las circunstancias en sus vidas para llevar a cabo sus propósitos, dirigiendo todas las cosas. Ananías, Saulo, ¿verdad? Y él obrando en medio de toda esa situación. También hoy día el Señor tiene sus Saulos que necesitan tener un encuentro con Jesús. Hay muchos Saulos, muchas personas que no creen en el Señor y necesitan tener un encuentro con Jesús. También el Señor tiene sus Ananías, que son aquellos discípulos del Señor, los creyentes, dispuestos a servirle, dispuestos a decir, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Pero tenemos al mismo Señor llevando adelante su obra en la iglesia. Y Él prometió, yo edificaré mi iglesia. Y lo vamos viendo a través del libro de los Hechos y a través de la historia de la iglesia. Y hoy día el Señor, ¿sabéis qué? Sigue haciendo lo mismo. Yo edificaré mi iglesia. Y es una bendición poder considerar la perspectiva divina, ¿verdad? Y todo el desarrollo que el Señor ha ido llevando, el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Que el Señor os bendiga.